ocupan la tendencia del momento. En A Mi Manera. ¿A mi manera o a nuestra manera? El programa todavía no tiene nombre. Es a nuestra manera, pero él hace un juego de palabras y dice, deja que nos podamos contagiar a mi manera. Es un juego de palabras. Pero el juego sería nuestra manera. No. Porque el programa se llama Nuestra, no a mi manera. Porque somos dos, pero lo hacemos a mi manera. A la tuya. Sí, y tú a la tuya. Aquí se hace todo a tu manera. A nuestra manera cuando hablamos en plural. Pero mira, si hablas en singular. Estoy diciendo que el programa se llama Nuestra Manera, entonces no a mi manera. Bueno, dale, que también que habíamos arrancado el lunes, brother. Ya estamos miércoles, se está torciendo. Ya voy a pedir vacaciones, sí, de verdad. Se está torciendo. Árbol que nace doblado, jamás otro con derecho. Torcido, no doblado. No has escuchado el dicho es torcido. Bueno, Willy lo dice de otra manera. Dale, pues, habla del tema. Vamos a hablar del tema. Bueno, ya nos ponemos serios porque el tema es serio y el escenario no es el mejor. El escenario económico en el país de las sanciones, cualquier sanción o restricción que haya para la economía podría impactar negativamente, como bien lo sabemos y como lo hemos vivido. Y dadas las circunstancias, todo cambió. Parecía que luego del acuerdo de Barbados había un acuerdo que al parecer da la sensación, y eso es la información que tenemos ahora, por algunos dicen que se ha faltado a ese acuerdo y otros dicen, bueno, el oficialismo dice que no, que es lo que se había hablado y que es una decisión totalmente ajena al Ejecutivo y que va directamente al Poder Judicial y no al Poder Ejecutivo, razón por la cual ellos lo acatan. Y estamos hablando de las inhabilitaciones. Lo cierto es que los Estados Unidos le acaba de mandar un mensaje el día de ayer directamente al gobierno venezolano, bueno, limitando el tiempo y diciéndole que a partir del mes de abril o en primavera, como señalaron hoy textualmente y literalmente en una rueda de prensa por parte de uno de los voceros de la Casa Blanca, Estados Unidos va a tomar nuevamente cartas al asunto en cuanto a las sanciones económicas y obviamente eso nos va a salpicar a todos por igual. Para saber más o menos y tener un poco de luz, Luis y queridos oyentes, de lo que va a ocurrir en los próximos meses y en los próximos tiempos en nuestro país, en este escenario económico que parece que se vuelve a nublar, tenemos vía telefónica a nuestro gran amigo y gran economista y director de Ecoanalítica, invitado como siempre especial, el señor Pedro Palma, que le damos la bienvenida. Hola Pedro, buenas tardes, bienvenido a Onda, la Superestación, Luis Olavarrieta y un servidor, Alex Candal. Buenos días, buenas tardes, Alex y Luis, un placer estar con ustedes. Gracias por la llamada y saludos a los oyentes. Bueno, arrancar, Pedro, sin duda con el tema de las sanciones, las restricciones que tiene Venezuela, ante un pronóstico distinto hasta hace una semana, podía perfilarse el país que tenía un rumbo, yo no sé si distante a lo que se plantea ahora con todos estos últimos pronunciamientos. ¿Cómo ves el país, sobre todo en el escenario económico, con lo que está ocurriendo en estos días, no? Bueno, mira, lo que está planteado es si se reinstauran las sanciones en materia petrolera, fundamentalmente, y obviamente se mantienen también las sanciones de carácter financiero, que nos limitan pues el acceso a los mercados financieros internacionales, que sancionan al Banco Central, etcétera, etcétera. Si esas sanciones efectivamente, sobre todo las petroleras, pues vuelven nuevamente a reinstaurarse, se cierra el acceso al mercado norteamericano, se cierran las posibilidades de que vengan otras compañías al país a incrementar los niveles de producción y los niveles de exportación de petróleo, pues obviamente eso nos afectaría a Venezuela en una forma muy directa, mucho más que yo diría que como afectaría políticamente al gobierno, afectaría a la economía en su conjunto, afectaría a las empresas, afectaría a los venezolanos en su conjunto, porque eso sería una nueva restricción que impondría condiciones desfavorables para la economía, que impediría, digamos, las posibilidades de ampliación de mercados para muchas empresas, para instituciones financieras, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que sería pues inconveniente que esas sanciones se volvieran a restaurar, porque mucha gente piensa que la amenaza o la reinstauración de las sanciones va a hacer cambiar al gobierno, el gobierno va a hacer lo que va a actuar en una forma distinta. Yo realmente no lo creo. Lo que se ha aprendido durante las últimas 6 décadas es que los cubanos ya aprendieron perfectamente a manejarse y a funcionar y a mantener sus estructuras de gobierno
con las sanciones de los Estados Unidos, básicamente con el bloqueo. Ese bloqueo le dio al gobierno cubano la gran excusa ante sus ciudadanos de que todo el desastre que se estaba viviendo económico y social en la isla se debía al bloqueo norteamericano, y ese es el mismo discurso que hemos estado oyendo en Venezuela. Las sanciones son las que nos tienen en esta situación tan sumamente deplorable. Y esas sanciones no han sido las causantes del problema. Las causantes del problema han sido las pésimas políticas públicas que se implementaron durante el gobierno del presidente Chávez y durante el gobierno del presidente Maduro. Y esas sanciones, digamos, esas pésimas políticas llevaron a la situación absolutamente caótica de esta economía, destruyeron realmente a la actividad económica. Y las sanciones institucionales que se comenzaron a implantar desde el año 2017, aquellas sanciones primero al Banco Central, las sanciones también a los bonos de PDVSA y de la República que no podían ser transados o comercializados en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, generaron un agravamiento de la situación. Esas sanciones sí tuvieron un efecto muy negativo, sin duda alguna, pero agravaron la situación. No fueron las causantes del problema. Las causantes del problema fueron las pésimas políticas públicas que se habían venido implementando durante los últimos 18 años en Venezuela, que destruyeron el aparato productivo interno en Venezuela, destruyeron el aparato productivo privado, después también se destruyó el aparato productivo público, porque destruyeron a PDVSA, destruyeron todas las empresas que manejadas por el Estado, porque aquello se transformó en unas empresas totalmente inoperantes, se pasó a depender de las importaciones en una forma total, y mientras el petróleo estaba a $100 el barril o daba un ingreso importante al país, bueno, no había problema porque había, digamos, con qué importar. Pero cuando la situación se volvió que los precios del petróleo bajaron, que la producción de los volúmenes de producción y de exportación prácticamente se desplomaron producto de la destrucción del aparato productivo petrolero en Venezuela, pues eso entonces llevó a la situación hiperinflacionaria, a la situación de estallido de la situación económica, que fueron, ya te digo, agravadas o acentuadas por las sanciones que se comenzaron a implementar institucionalmente desde el año 2017 y que después se agravaron en el 2019 con las sanciones petroleras. Entonces, volver nuevamente a instaurar esas sanciones, esas son unas sanciones que no van a derrumbar al gobierno, que no van a forzar una situación de un cambio político en el gobierno, pero que sí van a tener unos efectos muy negativos sobre la actividad económica en Venezuela, y que va a afectar directamente a las empresas, al sector financiero venezolano y a todos los venezolanos en su conjunto. Yo por eso es que mira, si se van a aplicar sanciones, señor, concentre sus sanciones de carácter personal, individual, sancione a las personas que están tomando acciones indebidas dentro del gobierno, sancione a que sus familiares no pueden viajar a los Estados Unidos ni a Europa, etcétera, de que se les va a perseguir para confiscar los bienes que puedan tener ellos a través de testaferros, etcétera, etcétera, y que se descubran en los sistemas financieros internacionales. Bueno, ese es el tipo de sanciones que realmente los afectan en lo personal a esas personas, pero las sanciones de carácter institucional, como cerrar el mercado el mercado de los Estados Unidos al petróleo venezolano, etcétera, etcétera, lo que hacen es agravar la situación económica interna, afectar, digamos, a muchas empresas dentro de Venezuela, afectar al sector laboral y afectar en su conjunto a todos los venezolanos. Pedro, ¿tú crees que hablas de esas sanciones en esa etapa y hablas de las sanciones en esta nueva etapa? Hablas de todo lo que ocurrió y cómo se acentuó y cómo agravó la situación, ¿no? Y que, bueno, la hemos vivido y la conocemos. La pregunta es, ¿tú crees que va a ocurrir algo similar? ¿Va a ser peor? ¿Va a ser igual? ¿Y cómo más o menos uno le puede decir, al ciudadano de a pie, que a lo mejor no desprende, ni conoce, ni maneja estos términos económicos, pero que sí lo sienten en su día a día, ¿no? ¿Cómo lo va a sentir? ¿Va a haber inflación? ¿Va a haber desabastecimiento? ¿Va a haber una caída de infraestructura? ¿Qué va a ocurrir directamente? ¿Cómo lo va a sufrir directamente el ciudadano a pie esta nueva etapa, estas nuevas sanciones?
Bueno, mira, no, yo no te puedo decir si van realmente a producirse las sanciones y qué tipo de sanciones o qué tipo de acciones van a tomar el gobierno. También no lo sé. Yo no quiero especular sobre una situación pues que es mucho más política que económica. O sea, no se sabe. La pregunta es, o sea, no se sabe todavía la decisión que va a tomar los Estados Unidos. Por lo que se sabe hasta ahora, pues por las acciones que han tomado el gobierno con esto de las sanciones de María Corina, que unas sanciones que eso no tiene ni pie ni cabeza, digamos, las decisiones que se están tomando a nivel del Tribunal Supremo de Justicia, unas sanciones que nunca fueron anunciadas, ni que ella nunca fue notificada de esas sanciones, que ahora se habla de 15 años sancionada y que el Tribunal Supremo de Justicia, sin ningún tipo de juicio previo, sin ningún tipo de comunicación específica de las sanciones que se le pudiera haber aplicado a María Corina, de las nuevas sanciones que se le hubieran podido aplicar, bueno, eso no tiene ni pie ni cabeza, pero bueno, si eso está sucediendo, pues mira, en la medida en que continúe esta situación y este exabrupto en el comportamiento, pues mira, a mí no me extrañaría así que nuevamente se reimpongan las sanciones, y eso es lo que los Estados Unidos ha amenazado con que reimpondría las sanciones de carácter petrolera, cosa que a mí me parecería, bueno, tremendamente negativo, porque de nuevo eso lo que va a afectar es una situación digamos, de limitaciones en las posibilidades económicas, limitaciones en las posibilidades de producción del aparato productivo petrolero, con inversiones extranjeras. Mira, y lo que en general pues va a generar es una situación negativa sobre la actividad económica, y esa situación negativa sobre la actividad económica va a afectar sin duda alguna a las empresas, al sector financiero y en consecuencia a todos los venezolanos, sin duda alguna. Bueno, lo que queda más claro es que sanciones sí impacta de forma directa al ciudadano, a todos los venezolanos. Ahora, hay quienes deciden todavía, y me parece, Pedro, inspirador, motivador, sobre todo en las circunstancias tan difíciles que hemos vivido los venezolanos en los últimos 20 años, sobre todo en el tema económico y social. ¿Qué quieres decir? Dicen todavía que el 2024 va a ser un buen año en materia económica. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es la noción que tiene sobre esta sentencia y si ciertamente se puede dar un buen año? Bueno, mira, se hablaba de que la economía podía crecer o tener un crecimiento importante durante el presente año debido a ese levantamiento de las sanciones, a esa flexibilización de las sanciones que habían tenido lugar en el mes de octubre pasado. La reimposición de las sanciones, pues obviamente echarían por tierra buena parte de esas posibilidades de recuperación. Sin embargo, también hay que tener presente lo siguiente, ¿qué es un buen año? Un buen año, sí, mira, a lo mejor hubiéramos podido tener un crecimiento importante durante el año 2024, pero ¿sobre qué base? Sobre una base, mira, de una economía venida menos, sobre una economía que está hundida en lo más profundo de un foso, que comenzaría a intentar salir del foso, pero que ni remotamente implicaría que ya se solventaron los problemas de la economía y ya nuevamente ya no tenemos problemas y ya nuevamente van a haber posibilidades de empleo y vamos a tener una mejor calidad de vida, ni remotamente. O sea, inclusive con la materialización de un crecimiento importante, un crecimiento, inclusive se había hablado de hasta llegar a un 9 o 10% de crecimiento, pero un 9 o 10% ¿sobre qué base? Sobre una base totalmente disminuida. En el año 2022 tuvimos un cierto respiro de la economía, pero en el 2023 nuevamente volvimos a estancarnos totalmente en la economía. O sea, estamos todavía en la fase más negativa, estamos todavía en lo más hondo del foso. Y por lo tanto un crecimiento de 9%, pues mira, sí, ayuda sin duda alguna, que sería favorable, pero ni remotamente que eso implica bonanza o que eso implica ya la solución a todos los problemas de Venezuela, ni remotamente. Ahora, obviamente, el restablecimiento de sanciones, si también acaban con esa posibilidad de un crecimiento elevado durante el año 2024, pues bueno, nos va a afectar mucho más a nosotros,
los venezolanos, eso es sin duda. O sea, pero tampoco es que podamos cifrar grandes Claro, esperanzas. sí. Un cambio abismal, ¿no? Íbamos a tener un año 100% de bonanza y que iba los sectores a estar impulsados al 100%. Sí, a veces esas expectativas que nos hacen más daño que otra cosa. No, mira, sí, pudiera ser un alivio en algunas cosas, pudiera ser una mejor condiciones para algunas actividades empresariales, etcétera, y laborales, pero ni remotamente eso va a significar nuevamente, como tú dices, una bonanza o no, La Venezuela Saudita. en absoluto. Gracias. Discúlpame, bueno, el poco tiempo, pero la radio es a veces sin ingrata. Pedro, agradecido por tu tiempo. Pedro Palma, economista y director de Ecoanalítica, analizando el escenario para el 2024, pero sobre todo, ¿qué va a ocurrir con las sanciones? ¿Las sanciones afectan al ciudadano? La respuesta de Pedro fue directa. Por supuesto que las sanciones impactan directamente no solo al gobierno, sino a todos los venezolanos. Gracias, Pedro. Un placer. Un abrazo.